Para poder entender esto hay primero que describir brevemente tres perfiles. Quédense hasta el final, es una historia que vale la pena unos minutos. Carlos Pizarro León Gómez, cartagenero, fue el máximo comandante de la guerrilla del M-19 entre 1986 y 1990 cuando se desmovilizan en el marco de un acuerdo de paz con el presidente Virgilio Barco. Cuando el M-19 se desmoviliza, conforman el partido político Alianza Democrática. Pizarro se lanzó a la presidencia de la República, había sufrido atentados y estaba bajo amenaza, pero tenía enorme favorabilidad para ganar cuando lo asesinan en abril de ese año los paramilitares. En el 2010 ese crimen fue reconocido como un crimen de lesa humanidad. Pizarro no es el único dirigente de la izquierda que matan, son varios y esa es parte de la respuesta de por qué la izquierda no había podido llegar al poder en Colombia, a gobernar en particular en la presidencia. Bueno, han asesinado a sus líderes candidatos. Gustavo Petro, por su parte, como hemos explicado antes, militó en el M-19. Petro era un adolescente, tenía 17 años cuando ingresó e hizo parte de ese proceso de desmovilización en el 90. En su biografía, Petro describe la muerte de Pizarro con las siguientes palabras: y entonces sentí el golpe, un golpe como pocos en la vida, similar al momento en que me cogieron preso. Al instante me derrumbé sobre la cama y lloré durante una buena media hora. Petro también describe una reunión entre Pizarro y Barco, el presidente, en la que firman un acuerdo cuyo objetivo era convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea que, como sabemos, se convocó y nos dio la Constitución del 91, esa que tanto defendemos. Y Petro dice, ese fue el último acto político de Pizarro y fue un logro hermoso en términos históricos. Después de tantos años de lucha en el monte, el pueblo colombiano, a través del voto, podría ser el encargado de determinar el resultado de nuestra lucha y de la transformación del país. Ahora, María José Pizarro es hija de Carlos Pizarro. Tenía apenas 12 años cuando asesinaron a su padre. Tuvo que vivir fuera del país, exiliarse durante algunos años. Ha trabajado por la paz y fue representante a la Cámara en 2018 y hoy senadora por el Pacto Histórico. Ayer, día de la posesión, María José llevaba en su espalda la imagen de su padre. No simplemente decidió llevar la imagen, sino que esa pieza fue elaborada en el marco de un proyecto de paz y reconciliación en el que participaron 30 personas. Había familiares de soldados, víctimas del conflicto, excombatientes. ¿Por qué es entonces el momento en el que Pizarro hija le impone la banda presidencial a Petro tan importante? La hija de un líder de izquierda asesinado en el marco de un proceso de paz, una víctima de la guerra, le impone la banda presidencial al primer presidente de la izquierda en Colombia, que llega al poder 32 años después del asesinato de su padre resultado de la violencia paramilitar. Y lo hace además en un contexto en el que Colombia recién firmó otro acuerdo de paz que Petro, como presidente electo, se compromete a cumplir. Esa violencia paramilitar sigue viva, pero ya no pudo frenar una elección. Eso nos dice algo de la historia que ha cambiado para bien en Colombia. Algo más que no fue intencional, pero que yo como espectadora lo vi y le doy significado. Petro abraza a María José y toca su espalda. Por eso lo que yo veo es que al mismo tiempo abrazó y tocó la imagen de Carlos Pizarro, el hombre con el que alguna vez militó y que no pudo ocupar el cargo que él hoy ostenta porque a él lo mataron. Petro en su posesión también recordó que se aseguraría que el informe de la Comisión de la Verdad se conociese en el país. Bueno, ¿por qué eso es relevante para víctimas como María José? Porque ese informe también recoge la historia de su padre. Página 108 del capítulo de hallazgos. Hubo un genocidio de todo un partido, la UP, y para las elecciones de 1990 habían sido asesinados 4 candidatos presidenciales, incluido Luis Carlos Galán, quien era el favorito para ganar la presidencia, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Todos ellos representaban de una manera u otra el cambio. ¿Con qué bandera se hizo elegir 32 años después el proyecto del Pacto Histórico? El cambio. Las palabras que escribió Petro en su biografía se pueden parafrasear casi exactas para hablar de su propia elección. El pueblo colombiano, a través del voto, fue el encargado de determinar el resultado de los últimos años de lucha, pero desde la legalidad por la paz. Y así entonces determinar la transformación de este país. Como lo he dicho aquí antes, es esa la esperanza con la que muchos millones votamos.